Buenas noches, soy Luis Novarrizo, estos Animales 2020. Otra vez hay que hablar, por supuesto, del tema de la pandemia. Hoy estamos en un día de récord de contagios. Y la pregunta es, ¿el martillazo, la cuarentena dura, los 15, 17 días que nos funcionó? ¿Qué está haciendo el gobierno? Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la cuarentena. Fíjate los datos que tenemos en la jornada de hoy, que preocupan y mucho, porque tenemos 114 personas fallecidas y este es el dato que para Nacho Ortelli, que hoy te va a contar qué pasa en el gobierno, hay pánico. 6.127 infectados en el día de hoy, la enorme mayoría de la zona nuestra, de la provincia y de la ciudad. ¿Hay pánico, Nacho? Sí, hay pánico, Luis. Es la estrategia que está trazando el gobierno de alguna manera para intentar concientizar a la gente de que estos números obedecen a un poco acatamiento de la cuarentena y falta de compromiso con la cuarentena. Vamos a hablar de política también, porque hay reuniones, hoy Rosario, hola Rosario, ¿cómo estás? Te va a contar qué pasa los martes al mediodía, quién se reúne en la Casa Rosada, preocupación fuera del AMBA, en la zona del interior. Paulino te va a contar qué sucede con rebrotes y con Javier hablaremos de esto que yo decía, ¿hay mucha interna en este momento? Mirá, hay tanta interna que cuesta pensar de qué manera el gobierno va a decidir si endurece la cuarentena, cómo se sale de la cuarentena, en medio de estas internas de diferencias de opinión en muchos ámbitos. Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia, hoy dijo, me parece que hay que estudiar la posibilidad de endurecer, y es un gusto que esté siempre con nosotros, Mariano, Cuño del Barón, gracias. Intentaremos hablar de la justicia, intentaremos saber qué es lo que pasó con el jubilado de Quilmes que mató a un delincuente. Hoy nos vas a explicar exactamente de qué se trata esto. Pero veamos un poco esto que planteamos con Nacho. ¿Hay pánico en el gobierno por estas cifras? Porque la pregunta es, ¿sirvió para algo el martillazo que habíamos dado en estos 17 días anteriores? Bueno, hoy el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no. También salió muy fuerte Daniel Goyán a anticipar que casi con seguridad va a tener que cerrar la cuarentena el gobierno provincial, que esa va a ser la postura. El silencio estruendoso de la ciudad de Buenos Aires, Luis, empiezan nuevamente a florecer distintos caminos, tanto entre nación y provincia, con la Ciudad de Buenos Aires. Así como días atrás decíamos, la sintonía es buena, ahora empiezan a bifurcarse los caminos. Por un lado, algunos que quieren cerrar y la ciudad que quiere mantener abierta. Me impactó mucho hoy, Javi, escucharlo a Ginés y me equivoqué. O sea, otra vez el ministro de Salud dijo, me equivoqué. ¿Se acuerdan cuando empezó diciendo no va a llegar el virus, después no es para tanto, nos tenemos que ocupar del dengue? Hoy dijo, me equivoqué. Sí, no solamente dijo que se equivocó, sino que también le atribuyó a este aumento de los casos a no las cuestiones de reapertura de negocios, de locales de proximidad, sino a cuestiones de vínculo social, familiar, de tomar mate, de juntarse para el cumpleaños, de juntarse para el Día del Amigo, lo cual de alguna manera está justificando lo que la realidad está contradiciendo, está justificando por qué se volvió a abrir, pero la realidad lo que está contradiciendo, como estamos viendo, es que estamos empezando a agarrar ahora sí el pico de la pandemia. Me atrevo a decir que esto que planteaba Nacho respecto de las diferencias que hay entre la ciudad y la nación, que efectivamente hoy había que escucharlo a Fernán Quirós, decía, bueno, no vamos a tomar una decisión por una foto, hay que esperarlo. También tiene que ver con informes que llegan, Paulino, que dice, la gente no vuelve para atrás. O sea, supongamos que, como dice Daniel Goyán, hay que volver. ¿Te imaginas que haya un acatamiento a esto? No hay margen ni no hay plafón y me parece que ya está la cosa juzgada. Empezamos el 18 de marzo, hubiéramos empezado, qué sé yo, en mayo, otra es la cuestión. Empezamos hace 4 meses y medio. No hay contexto, no hay radiografía sociocultural económica argentina que pueda sostenerlo. La mayoría se gana el mango en los sectores más vulnerables en el día a día. Los alimentos están llegando, digamos, del mejor modo. Hay un esfuerzo gigantesco, hay una tarea titánica. Esto no invalida todo lo hecho y todo lo comunicado y todo lo que se trata de hacer. Ahora, mañana tenemos una olla popular porque sectores de barrios de pie dicen tenemos mucha más gente y no tenemos la asistencia necesaria. O sea que volverá el reclamo sobre sectores muy vulnerables. Y después el sector comercial no aguanta más. No aguanta más. No hay margen. La economía no te resiste. No da más. Recién estábamos viendo esta cifra de la cantidad de infectados del día de hoy, 6.127. Y yo querría pedirle al director que viéramos para recibir a la doctora Florencia Can, que siempre tiene la amabilidad de atendernos, una de las médicas que integra el comité de expertos. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero que veas esto para que me desasnes en lo que hoy veíamos en producción, que es la curva de hace exactamente un mes de los contagiados que empezábamos a ver. ¿Cómo fue creciendo? Fíjense, allí tenemos el 23 de junio, literalmente un mes, con 2.287 contagiados diarios. Va subiendo y casi se triplicó al 6.100.
Digamos, ¿esta curva es que está llegando a su límite, Florencia? ¿Estamos en el pico o esto puede seguir creciendo? ¿Con qué consecuencias? No, la verdad que no podemos asegurar que estemos llegando al pico. Esto puede seguir creciendo. La realidad es que es contrafáctico esto, pero no sabemos qué hubiera pasado de no haberse instaurado algunas medidas, ¿no? Yo en eso creo que si bien del 1 al 17 de julio el comportamiento no fue, digamos, por ahí a nivel social el que uno hubiera esperado, o no volvimos a la fase de la cuarentena que estábamos hacia el 20 De marzo. de marzo. Yo creo que probablemente de haber dejado las cosas igual estaríamos con números peores. No tengo manera de comprobarlo, Claro. por eso digo que es contrafáctico, pero creo que claramente se suman cuestiones que son peligrosas, que es el cansancio de la gente, el hartazgo y el aumento de la circulación del virus. Ahora digo, dijiste algo que efectivamente es una hipótesis, pero digo, 6.127 hoy contagiados. ¿Te imaginas que puede seguir subiendo hasta las 5 cifras de contagios diarios? A ver, como poder puede seguir subiendo. La estrategia que se lleva a cabo tiene como objetivo no llegar a límites de colapso del sistema de salud, como hablamos la última vez. Sí. Hoy estamos en una tasa de ocupación de camas a nivel nacional de terapia intensiva, por cualquier motivo, que está cercano al 55%, y en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires cercano al 65%. Lo que pasa es que esto es un promedio. Hay Claro. centros que están cercanos al 100% y hay otros centros que están con mayor disponibilidad de camas. Entonces, lo que me parece es que estamos ante números que preocupan, y acá, más allá de la fase en la que estemos de la cuarentena o lo que diga el decreto de necesidad de urgencia, Claro. una vez más es fundamental la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros como individuos en cumplir con las recomendaciones. Lamentablemente el cumplimiento cada vez es menor y esto se refleja en los números y se entiende el cansancio, se entiende el agotamiento, pero justamente para no tener que cerrar ni volver a fases previas, es importante que todos cumplamos con nuestra parte. Creo que has dado para mí, y creo que lo van a compartir mis compañeros, con lo central. Ya no es más una imposición por ley, sino es una invocación a responsabilidad con estos datos. Vos mencionabas recién el tema de las camas de terapia intensiva. Hay 913 casos de COVID. Esto lleva a 55 en la nación, promedio, siempre lo decimos, y 64 en el AMBA. Como vos decís, hay lugares que están casi completos y otros distritos que no. Sin embargo, sigue habiendo, Rosario, mucha preocupación por el tema de la SUTI, ¿no? Hay mucha preocupación. ¿Y qué es lo que está pasando y qué pasó esta semana para que entendamos qué es lo que va a suceder, más allá de los casos que preocupan de contagiados? En la provincia de Buenos Aires comenzaron a recibir pacientes de la ciudad de Buenos Aires que ya no tienen camas en Capital Federal. De vuelta, esto para mí una novedad. O sea, en la provincia van porteños o residentes de la ciudad de Buenos Aires. Datos exactos, 20 pacientes esta semana del PAMI, de geriátricos del PAMI. Esta semana PAMI tuvo 128 pacientes en total de geriátricos con coronavirus. 20 pacientes, el 15% tuvieron que ser derivados al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría y o clínicas privadas de La Matanza, porque PAMI no consiguió clínicas en la ciudad de Buenos Aires que los recibieran, porque hay muchas clínicas privadas ya con el 100% de ocupación. ¿Cuánto de preocupante es esto, Florencia, a la hora de empezar a pensar en esto, en derivaciones que no son en el propio distrito donde está el enfermo? Es preocupante, como decía Rosario, en la ciudad de Buenos Aires el sistema de salud, sobre todo el sector privado, está muy tensionado. Hay muchos centros privados con ocupación cercana al 100%. Digo, esto es importante porque no son datos abstractos, tiene que ver con una capacidad del sistema de dar respuesta. Digo, vos sabés, Luis, perfectamente, porque ya hemos hecho muchas entrevistas, que mi manera no es meter miedo, ni que la gente entre en pánico, ni mucho menos. Pero sí creo que tenemos que tomar conciencia de la magnitud del problema y tenemos que cuidarnos. Acá, si
si nos creemos vivos porque hacemos un asado en forma clandestina, porque hacemos reuniones clandestinas, cuando sabemos que no se puede, ¿a quién queremos engañar? Somos nosotros mismos Claro. los que después no vamos a tener dónde atendernos. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que a este virus no se lo puede subestimar. No podemos creer que le ganamos. Tenemos 2.700 fallecidos, lamentablemente. Podríamos tener muchos más de no haber instaurado algunas medidas, pero los casos van a seguir creciendo si no nos tomamos en serio este problema. Banco mucho esta posición que tenés. No correr con el miedo, porque sabemos que el miedo tiene un efecto muy corto aparte. El miedo aparte lo que genera es desafiar ese miedo después que pasó la primera instancia, pero sí la responsabilidad, pues, digamos. Los números que estamos viendo no son un dibujo de un matemático, es lo que está pasando. Sí, Javi. Le quería preguntar a Florencia si la semana que viene vence, digamos, se cumple esta nueva fase de reapertura que se instauró en el AMBA. ¿Vos recomendarías al gobierno que volviera a cerrar, que volviera a endurecer, teniendo en cuenta este contexto que estamos contando de la dificultad de que la sociedad pueda seguir respetando la cuarentena dura? Mira, te voy a decir algo, la peor cuarentena es la que no se cumple. Entonces, yo lo que creo, por eso insisto con la responsabilidad individual, para mí mejor que restringir la movilidad de gente o cerrar actividades, es que puedan hacerse las actividades con un protocolo determinado y con el cumplimiento de ese protocolo. Yo lo que veo es que los comerciantes o los laburantes lo están haciendo bien, que los negocios de cercanía están respetando las normas, pero que la gente en su vida social está diciendo, no, bueno, a mí ningún gobierno me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo me junto igual, y repito, ¿a quién quieren engañar? Se están perjudicando ellos mismos y a la gente que los rodea. Entonces yo lo que creo es que la solución, más que seguir cerrando, que no lo descarto como una posibilidad, porque si los números se disparan, hay que cerrar, pero el problema es que si cerrás y la gente no lo cumple, estás en la misma situación. Es cierto, y hoy Quirós coincidía con lo que decía la doctora Khan, respecto a que el problema es más bien social. Los encuentros, las reuniones del Día del Amigo, bueno, vamos a visitar a los abuelos que finalmente no pasó, porque los comerciantes se están preparando muy bien para respetar los protocolos. Hoy accedí al protocolo de las peluquerías, que fue un debate siempre, y están poniendo mamparas, o sea, hay como una conciencia. La cuestión es en el día a día o en el momento del esparcimiento, ¿sí, Nacho? Sí, le quiero consultar a la doctora respecto a este tema. Tanto en Nación como en provincia planteaban el Día del Padre como un día en el que no se cumplió con esto de no hacer reuniones sociales y eso de alguna manera influyó para que se disparara la curva de contagios. ¿Cuál, desde su experiencia, va a ser la manera en la que la gente realmente va a entender este mensaje y va a acatar? En Nación y en provincia dicen, una vez que las guardias de los hospitales y las clínicas estén todas colapsadas, que ya no puedan ingresar más pacientes. ¿Usted está de acuerdo con esta visión, si se quiere? Sí, lo que pasa es que sería ideal no tener que llegar a esa situación. Digo, si nosotros les estamos diciendo, si seguimos así el sistema de salud va a colapsar, digo, me parece que los argentinos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender que esto no es una manera de decir, esto no es una exageración, justamente se los estamos diciendo a personas que no nos caracterizamos por tratar de meter miedo. Entonces, si les estamos diciendo esto es para que justamente eviten las reuniones sociales, eviten las reuniones familiares, todos quisiéramos poder hacerlo, ya lo vamos a poder hacer, pero este no es el momento. Yo querría volver a esta progresión de los últimos 30 días para hacerte una pregunta que hoy escuché de boca de un médico que no integra al comité de expertos y que ha sido crítico respecto a la cuarentena. Por eso no lo invoco para no generar un ruido que me parece a esta altura, será la historia la que la juzgue. Pero viendo esta placa, este médico decía, fíjate que el 23 de junio empezamos con 2.000 casos, un poquito menos de 2.000 casos. Y la cuarentena se va a endurecer. Ayúdenme con la fecha exacta cuando se primero endurece. al 17. El primero de julio al 17 de O sea, julio. acá, el primero al 17 estamos en este lugar, ¿no? Hoy estaríamos viendo los infectados de esta época, de la cuarentena más dura. Y este médico decía, no funcionó porque no se cumplió, porque el virus está circulando ya de manera incontrolable, pero se está generando que en la capital federal entre un 10 y un 15% de los ciudadanos ya esté inmunizado, o mejor dicho, ya esté contagiado. Y esto puede generar una inmunidad
que baje la virulencia del virus. ¿Tiene alguna razonabilidad esto, Florencia? No. No, porque en realidad, primero que no sabemos si los anticuerpos que genera el virus, no sabemos ni cuánto tiempo duran, ni si son neutralizantes, es decir, si nos protegen contra futuras infecciones. Creemos que sí, pero no lo sabemos. Y segundo, que para poder generar una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño, ya sea por una infección natural o por una vacuna, se necesita que por lo menos el 60 o el 70% de una población haya estado en contacto con el virus. O sea que no, al que dice, mira, dejemos que el virus corra, porque total ya hay como un 10 o un 15, no va a ser tan grave, no tiene base científica. O sea, no es que me parece o no me parece, no tiene base científica. No. No, sí, Paulino. Florencia, dos preguntas. La primera tiene que ver con si quien se contagia luego está probado científicamente, se torna inmune al COVID. ¿Es exactamente así o hay estudios que muestran que pese a ello podrían volver a padecerlo? Bueno, no hay casos reportados de reinfección por el mismo virus, pero tampoco todavía hay evidencia de que los anticuerpos que generamos por el virus sean neutralizantes, por ejemplo, como cuando tenemos sarampión, y nos protejan contra futuras infecciones. Eso se está investigando, pero todavía no se sabe, e incluso se cree que en los casos que son muy leves, los anticuerpos, los niveles de anticuerpos decaen rápidamente. Claro. Y lo otro es el nivel de testeo, porque yo creo que hay toda una larga cita de muchos epidemiólogos, inclusive dentro del comité que usted integra, pero también desde afuera, que dicen en la Argentina faltó un diagnóstico mayor, que era tener muchos más testeos para llegar a tener información fehaciente, suficiente respecto a ese nexo epidemiológico central para poder aislar y al mismo tiempo contener la propagación del virus. Hoy tenemos muy bajo nivel de testeos comparado con la región, eso ya no hay duda, no se discute. La pregunta es, ¿por qué no se hacen 25 o 30.000 test por día y no se puede franquear ese techo hoy que no se rompe de 15.000, que en el mejor de los casos ha sido el día máximo de testeos? A ver, si ustedes se acuerdan, cuando empezó la pandemia se hacían test solamente en el Instituto Malbrán, con un nivel de 200 a 300 test por día. Hoy estamos entre 14 y 15.000 y por supuesto que con los porcentajes de positividad que tenemos, día a día hay que ir aumentando los testeos, no hay ninguna duda de eso. Ahora, vos ves, porque lo dijiste y te vi con Mauro esta tarde, dijiste que veías con preocupación que ya notabas algo que antes no pasaba, que es que la gente circula por la calle sin barbijo, como que se aflojó no solo la idea de cumplir una cuarentena dura, eso no hay duda. Yo creo que si mañana el gobierno dice no sale nadie más, salvo que pongan a todos los policías en la calle a controlar, no va a pasar. Pero vos ves que también se aflojó el uso de barbijo, el del distanciamiento, en lo social. Bueno, yo esto que le contaba hoy a Mauro a la tarde tiene que ver con lo que vi yo en mi barrio, que por primera vez este fin de semana, cuando salí a dar una vuelta con mis hijos, vi gente sin barbijo. O sea, por primera vez. Yo creo que como dijo un infectólogo bastante reconocido, la cuarentena es víctima de su propio éxito. Y creo realmente que hay gente que le perdió el miedo al virus, que piensa que como es joven va a caer en ese 80% claro, que tiene una enfermedad leve a moderada y que no le va a pasar nada si tiene el COVID. Lo que pasa es que esto es como jugar a la ruleta rusa. Uno no sabe en qué porcentaje va a caer, si va a caer en el 80% de los leves a moderados, en el 15% de los digamos, graves con neumonía o en el 5% de los severos que van a terapia intensiva. Es verdad que los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades tienen más riesgo de tener formas graves, pero nadie está exento, ni siquiera los chicos. O sea, estamos todos estamos expuestos al virus, entonces todos nos tenemos que cuidar. Me parece que si nos relajamos, perdemos, porque los países que se relajaron, los países que volvieron a una nueva normalidad y se relajaron, al no tener tratamiento y vacuna todavía, tuvieron rebrotes y tuvieron que volver a cerrar. Total. A mí me parece también, este mensaje que está dando la doctora Khan es importante, también me parece que ayudaría que todos los funcionarios tuvieran una coherencia en la información. Digo, hoy estamos viendo con Rosario que hay pacientes derivados desde la capital a la provincia y después se llega desde la provincia a un informe que dice que bajó levemente la ocupación.
o el ministro que dice que algunos que van a Tecnópolis lo hacen porque están contentos, cantan y hacen karaoke. Digo, yo la verdad que veo también como una confusión. ¿Se cayó o no se cayó el sistema? Bueno, estuvimos debatiendo 2 días y se había caído en un sistema del sábado por unas horas y que habían cargado mal los... un funcionario decía una cosa, otro decía otra cosa. A mí, ¿sabes lo que me preocupa, Luis? Arrancamos las cuarentenas con el Consejo de Infectólogos en primera plana por parte del gobierno. Sí. El gobierno ponía al grupo de infectólogos adelante de todo. Conforme fue avanzando los problemas económicos, los fue corriendo. Hoy, que estamos en el peor momento de materia sanitaria, los infectólogos están como a un costado. Eso me preocupa. Le quiero consultar, si puedo, Sí, Luis, claro. a la doctora, si se reunieron en las últimas horas con el presidente, si lo van a hacer, si tienen previsto algo, de alguna manera para intentar ustedes transmitir la palabra o lo que están viendo. Mira, la verdad es que no lo veo de esa manera, no creo que estemos corridos, siempre estuvimos en el mismo lugar y siempre las reuniones son previo, digamos, en este caso fue antes del 17, seguramente ahora va a ser antes del 3 de agosto y la periodicidad se mantuvo todo el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que en algún punto se nos puso a los infectólogos o a los que estamos en el grupo asesor, repito, una vez más en mi caso representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, se nos puso en un lugar de decisores que no tenemos ni nunca tuvimos. Nosotros damos nuestro punto de vista, que es solo un punto de vista más. Nosotros no somos quienes tomamos las decisiones. Alguien usó el término de infectadura, dando a entender que era un gobierno de infectólogos, y entonces se generó una cosa que nosotros siempre supimos que no era así. Entonces, no es que nos corrieron, estuvimos siempre en el mismo lugar y estamos siempre en el mismo lugar. Somos uno de los consultados, pero la pandemia tiene diferentes aristas a ser analizadas y la arista económica, psicológica y social siempre se tuvo en cuenta. Florencia, ayúdame con estos números, antes de dejarle a Rosario para que haga la pregunta, que tiene que ver con los que hacemos siempre, el repaso de la última semana. Ya hacemos bien el extracto de la última semana, no del último mes. Siempre recuerdo en verde la ciudad, en celeste la provincia, con datos que arrancaron hace una semana. Estábamos por abajo de los 1.000 en la ciudad y eso llevaba cierta tranquilidad. 854, 2.500, va subiendo, se ameseta el fin de semana y hoy estamos con esto, con 4.300 en la provincia, 1.267 en la ciudad. Hoy, de vuelta, pregunta, con base científica, ¿se puede decir que estos 4.300 deben multiplicarse por 10 para saber que en realidad hay 43.000 infectados en el día de hoy y 12.000 en la ciudad? ¿Es correcto que hay que multiplicar por lo menos por 10? Bueno, lo que dicen algunos artículos científicos por datos de otros países es que por cada infectado con síntomas puede haber más o menos 8 asintomáticos, pero no sabemos si esto ocurre acá, porque eso lo vamos a saber cuando tengamos, digamos, resultados de estudios serológicos. Recuerden que ya se están haciendo, ¿no? Por supuesto. Recuerden lo que pasó en Italia y en España con los números que tenían ellos, y cuando hicieron los estudios de cero prevalencia les dio entre el 5 y el 10%, o sea, muy bajo. Uno esperaba encontrar una cero prevalencia mucho más alta y sin embargo, con la cantidad de infectados y de fallecidos que tuvieron en Italia y en España, los números de personas que tenían los anticuerpos, es decir, que habían estado en contacto con el virus, eran muy bajos. Entonces esto la verdad es que no lo podemos afirmar acá. Lo que sí sabemos es que el rol de los asintomáticos, los que cursan toda la enfermedad sin síntomas en la transmisión, es un rol secundario. Lo importante es poder detectar a aquellos que tienen síntomas, por más que sean leves. Por eso le pedimos a la gente que no subestime los síntomas y que aunque tenga 37,6 y un poquito de dolor de garganta, consulten, porque hoy por hoy el 97% de los virus respiratorios que circulan son SARS-CoV-2, es decir, el virus que provoca la enfermedad COVID-19. Claro. Hay muy poca circulación de otros virus y lo que más circula es el SARS-CoV-2. Sí, Rosario. Sí, el gobierno, los 3 gobiernos en realidad, una semana atrás exactamente, hablaban de la responsabilidad social para esta nueva etapa. Hoy los 3 admiten que la responsabilidad social no funciona y sin embargo se va a tener que seguir en cuarentena. En la provincia dicen cuarentena hasta septiembre inclusive, o sea, vamos a estar en la primavera, el día de la primavera, en cuarentena. ¿Viene cuarentena para rato?
A ver, la realidad es que esto es, digamos, el huevo o la gallina, porque en un punto, si todos hacemos las cosas bien, probablemente la cuarentena se termine antes. Claro, Pero obviamente. si hacemos las cosas más o menos, vamos a estar entrando y saliendo de la cuarentena todo el tiempo. Digo, esto lo digo y me incluyo. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y podemos hablar del Día del Padre, del Día del Amigo, de un cumpleaños, de un asado, total no pasa nada. Entonces realmente creo que lo peor que nos puede pasar es subestimar al virus, pensar que no pasa nada. Digo, los pacientes que están en terapia intensiva, los más de 2.500 muertos que hay, no son curvas, no son números, no son una ficción, es la realidad. Sí. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia de esto de una vez. Y aparte tomar datos que estamos viendo recién de la realidad, como vos decías, no es una proyección que hay 6.000 y pico de infectados. Hay. Y fíjate lo que pasa en otros lugares del país, Paulino, en donde se pensaba, digo, siempre cito mi ciudad, aparte porque estoy orgulloso de ser rosarino, porque se creía que ya estaba resuelto, había reuniones familiares, se salía a pasear. Contanos fuera del AMBA algunas complicaciones que se han producido. Justamente en tu ciudad, Rosario, lo que se hizo fue suspender la posibilidad de Claro. reuniones familiares, sociales, lo contaban ayer. Hay que hacerse un hisopado para ingresar, inclusive desde Paraná. Hay mucha gente que trabaja habitualmente de Entre Ríos con Santa Fe, que van a tener que hacerse un hisopado hasta 72 horas antes que dé negativo para poder ingresar. Pero lo cierto es que ahí tenemos circulación viral. Tres Mendoza lugares también. complicados. Bariloche, Gran Rosario y Gran Mendoza. Sí, incluso en Río Negro vos tenés ya más de casi 1.500 casos. Es la cuarta provincia después de provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Chaco. Tenés una situación de mucho estrés en el sistema sanitario en General Roca, más de 700 aislados y varios muertos esta semana. En Rosario tenés el problema, pero también en algunos otros lugares de Santa Fe, aunque en menor medida. Y en Mendoza por primera vez tuviste más de 60 casos hoy, otra víctima fatal, una mujer de 85 años, la 20ª víctima fatal en lo que va de la pandemia. Y tenés después muchos conatos de atisbos Sí. de situaciones cada vez más complejas. En Mar del Plata acaba de fallecer otro paciente, estamos en 19 muertos. Mar del Plata que ha tenido un crecimiento de casos, 44 confirmados en las últimas 24 horas, en 8 geriátricos y en un psiquiátrico 25 contagios, Claro, más pesqueras y demás. Recordemos Jujuy, que estaba por empezar las clases, que se había decretado, que Morales, y él mismo dijo, algo se desbordó. ¿Son ejemplos estos que estamos planteando de cómo aflojarte con el tema de los cuidados, Florencia? ¿Puede terminar esto? Digo, que parecía que ya estaba, de verdad estaba, porque no había número de contagio y volvió. Sí, porque en los lugares donde no hay casos o donde hace mucho no hay casos, también se empiezan a aflojar las medidas, incluso muchas veces desde el sistema sanitario hay una baja sospecha, y entonces hay muchos trabajadores esenciales que se transportan entre jurisdicciones, de una jurisdicción a otra que por ahí no tiene casos, y si no hay una alerta, una alarma, una alta sospecha, lo que sucede es que de un caso puede haber un brote y de un brote se puede pasar a la circulación comunitaria. Bueno, en Oliva, en Córdoba, pasó algo muy parecido y tienen casi 200 casos y hace una semana tenían 5. Oliva, Claro. una población de 15.000 habitantes. Córdoba, Claro. que tuvo más de 100 casos confirmados por primera vez hoy, además de que Jujuy tuvo más de 150. Es decir, en el interior ya empiezan a sumar con 3 dígitos, digamos. Lo que se crea. Sí, exactamente. Florencia, pregunta burra de absolutamente ignorancia. Me acuerdo cuando celebramos que en el Malbrán se secuenció el genoma del coronavirus en nuestro país. Decimos ponernos a la altura del resto del mundo. Pasado este tiempo, ¿se sabe si el virus argentino es igual, distinto, más virulento, menos virulento que el europeo, que el oriental? No, por virulencia es igual, esto no se vio diferencia de virulencia. Lo que sucede es que este es un virus nuevo, o sea, es un tipo de coronavirus nuevo para el cual somos todos susceptibles. La tasa de contagio, cada persona infectada puede transmitir el virus a otras 2 o 3 personas susceptibles, sin las medidas de cuidado. Y no tenemos todavía vacuna y no tenemos todavía tratamiento. Entonces, ¿la cuarentena nos gusta? No le gusta a nadie. Tenés que estar muy mal de la cabeza para estar disfrutando Claro. de la cuarentena. Por supuesto que no. Pero repito, es un mal necesario. Lamentablemente, para poder volver a la normalidad que teníamos en enero o en febrero, vamos a tener que tener o bien una vacuna o bien un tratamiento. Hasta ese momento vamos a tener que acostumbrarnos a salir a un mundo que tiene un virus circulando
para el cual todavía no hay vacuna ni tratamiento. Por eso nos tenemos que cuidar y no los tenemos que subestimar. Eso no significa, y en esto no hay que matar al mensajero, que porque estemos recomendando esto, la estemos pasando bien con esto, Claro. o nos guste, o lo estemos disfrutando, ni mucho menos, como algunos piensan que tenemos el morbo de disfrutar con esto. La realidad es que es un mal necesario. Me parece muy interesante porque me parece que de alguna forma estás representando el sentir de muchos infectólogos que dicen, ¿ustedes creen que nos encanta Claro. decirle lo que le estamos diciendo? Digamos, no es un placer. Supongo que a ningún cirujano le encanta operar una cosa gravísima. De la misma manera a un infectólogo no le encanta encontrarse con una cuarentena semejante. Le pregunto a la mesa, digo, teniendo en cuenta esto que está diciendo, que va a exigir responsabilidad social, que los casos están subiendo, ¿hay halcones de decir, endurezcamos la cuarentena, y hay otros que dicen, no, es hora de que no cuarentena, sino más flexibilidad? Sí, en general me gustaría también que todos lo podamos decir, a ver qué información tenemos. Yo la información que tengo es que los halcones son los del sistema sanitario. Es decir, los ministros de salud de nación, provincia y ciudad son los más interesados en ver de qué manera se puede parar esto, se puede volver a cerrar, se puede mandar algún mensaje para que la gente respete la cuarentena, porque efectivamente empieza a saturarse el sistema de salud. Pero ahí hay unanimidad, digo, para ponerlo con nombre y apellido. Ginés, Goyán, Quirós, ¿están en la misma sintonía? Sí. ¿Sí? Sí. Por más que públicamente no digan Públicamente, exactamente lo mismo. Quirós, en el caso de Quirós, está más comprometido por el hecho de que la estrategia política de Larreta es aperturista. Pero también te agregaría lo que dice Javi, que hay funcionarios políticos que también están en esta línea. Hay funcionarios políticos a los que les empieza a pesar la propia, la personal, el tener amigos cercanos que Claro. tienen coronavirus, familiares, amigos de amigos que perdieron familiares, ya empiezan a picar las balas Moisés, cerca. Esto afectó, Florencia. Me parece que el conocimiento que todos tenemos, compañeros de trabajo, familiares que han sido afectados o llegaron a la terapia, o en algunos casos que han fallecido, me parece que esto también influyó, no en el miedo, sino en la prevención. Vos me dirás, en la prevención. Sí, y ¿sabes lo que pasa, Luis? La realidad es que muchas veces para estas patologías que tienen cierto grado de mortalidad, la muerte es inevitable, pero uno como médico tiene que saber que le dio al paciente todos los cuidados y que hizo todo por tratar de salvarlo, y como justamente somos médicos, no somos dioses, muchas veces no lo podemos lograr, pero tenemos que tener la tranquilidad de haber hecho todo lo posible. Lo peor que nos puede pasar como médicos es el ejemplo y este dilema de violencia moral de tener 3 pacientes que necesitan respirador y tener uno solo, Claro. y tener que decidir a quién le vas a poner el respirador y a quién no. Cuando hablamos de colapso del sistema de salud, nos estamos refiriendo a eso. Así que uno entiende todo, el hartazgo, la necesidad, todo es entendible. Aunque no parezca, los médicos somos seres humanos y entendemos y nos pasan cosas, pero cuando vos estás en una terapia intensiva y no tenés suficientes respiradores para los pacientes que tenés, esa angustia que te produce, no te la saca nadie en Obvio. tu vida. Que es un poco lo que planteaba Rosario. Yo querría repasar un poco la situación de estrés, hemos aprendido que es así, de alto estrés que hay con las camas de terapia intensiva, Rosario. Totalmente, sí, lo decíamos. La ciudad de Buenos Aires, las clínicas privadas, hoy hay muchas que ya tienen el 100% de ocupación. Ahí Mira, está acá la lo lista tenemos, que tiene el gobierno, la lista del gobierno de las clínicas privadas. Esto es de un mes al otro, o sea, de un mes al 15 otro, está de mal, junio a exactamente, hace una semanita, exactamente, más o menos. de un mes a otro la comparación. impactante. El 75% es la clínica que menos tiene ocupación. Claro, el 75%. el SD obviamente sin datos, Sin ¿no? datos, exactamente. 97%, 100%, 89%. Esta es la lista que tiene el gobierno sobre la ocupación de las clínicas privadas, y por esto justamente que se están derivando en pacientes a la provincia. A la pero fíjate datos, ¿no? De Altísimo. clínicas muy conocidas. La Basterrica pasó del 40 al 97, doble. El Sanatorio Güemes, que no teníamos datos, 95%. El Otamendi, completo, directamente, ¿no? 97% la Clínica del Sol, 92% IVA, el 90% el modelo de caseros. El Instituto del Diagnóstico siempre ha estado cubierto. Luis, Sí. un dato, del 15 de junio al 16 de julio, en el último mes, coincide con lo que plantea el gobierno del Día del Padre también, ¿no? Claro, La obviamente. responsabilidad social. Más allá, me da la impresión, Florencia, que más allá de lo que se decida, que vos no lo vas a decidir ni los médicos tampoco, por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional que por ahora no integran, la decisión política
será la que sea, endurecer la cuarentena, apelar, pero si vos crees que sanitariamente hay que tomar nota, no por miedo, pero sino por convicción de los datos, de qué responsabilidad individual y colectiva lo que viene, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque me parece que el virus está circulando intensamente en el AMBA y también hay, digamos, conglomerados de casos en otros lugares y transmisión comunitaria también en Jujuy, en Chaco, Claro. bueno, como ustedes dijeron antes, en Rosario, en Mendoza. Digo, hay muchos lugares que no tenían circulación comunitaria y ahora tienen circulación comunitaria. Entonces, a ver, yo creo que hay obviamente una responsabilidad de la autoridad sanitaria de fortalecer, de mejorar día a día el sistema de salud, de aumentar los testeos, por supuesto, de seguir con el detectar, que es una estrategia que es muy útil, pero creo que no podemos pretender tener un Estado o una policía que nos venga a decir, claro, ponete bien el barbijo, hace bien la fila cuando estás en el banco, mantené el 1,5 metros de distancia, no te juntes en una esquina a charlar con amigos. Digo, estas cosas las vamos a repetir hasta el cansancio porque son las estrategias, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del tapabocas, la ventilación de ambientes, toser cubriéndose con el pliegue del codo. Todas estas estrategias son las que mostraron en el mundo ser las más efectivas para prevenir la transmisión del virus. Entonces, esto depende de todos y cada uno de nosotros. Bueno, como siempre, un placer, de verdad, recibirte. Ayuda un montón tu capacidad de transmisión para que Javier Calvo se dedique después a hacerme bullying sobre esta cuestión. Sabés que formás parte de mis dos preferidas del equipo de infectólogos, a pesar de que un tal Pedro Can se ofende, se pone celoso cuando digo esto. De verdad, muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes y cuídense mucho, por favor, que sigas bien. Bueno, esto es un tema de discusión política que se está dando en este momento, que como muy bien planteaba Nacho, está atravesado por mucho miedo. Podemos decirlo con todas las letras. Si esto se desborda, el arma mayor que tenía, o la apuesta mayor que tenía el gobierno nacional, que es, dicho en términos del presidente, prefiero 10% más de desempleo que argentinos que no pueden ir a trabajar por la enfermedad, se cae, porque efectivamente no funcionó. Porque si llegamos a esta situación después de 125 días, con un parate económico como nunca se ha visto en la historia argentina, no estoy poniendo un adjetivo, lo cito a Maximiliano Montenegro, la caída no tiene precedentes de la enfiteusis de Rivadavia a esta parte. Y lo estoy describiendo, no valorando. La situación es muy compleja. Por eso es interesante seguir las reuniones políticas que se están produciendo. Y los martes hay una reunión que creo que poco ha trascendido y que Rosario tiene data precisa. Totalmente. Desde que empezó la cuarentena, uno piensa cómo toma las decisiones Alberto Fernández, el presidente, las toma solo, está solo en Olivos. Bueno, los martes, todos los martes hay un almuerzo en el que participan Alberto Fernández, obviamente el anfitrión, junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Participa también Guado de Pedro, el ministro del Interior, Máximo Kirchner, el titular del bloque del Frente de Todos, y Santiago Cafiero. Santiago Cafiero hay martes en los que participa de la toma de decisiones y hay martes, obviamente, que por la agenda está en la Casa Rosada y no llega. Bueno, estas 4 personas se juntan todas las semanas para definir por dónde va a ir el gobierno. Obviamente que en esta semana, por ejemplo, los números de la cuarentena le jugaron en contra. ¿Por qué? Porque se habló en esta reunión del martes, se habló todo de economía. Todos los temas que se hablaron ahí. Tengo una interrupción y lo comparto, porque digo, si uno trata de ver estas imágenes que veíamos recién, decía, a ver, ¿qué representa? La representación institucional. No, porque no hay nadie senador. Esto es los sectores de la coalición. Frente de Todos. Exactamente, es la coalición. O sea, tenés el kirchnerismo, no hace falta explicarlo, el albertismo con Alberto y Cafiero, kirchnerismo, Guado de Pedro, probablemente el ministro que menos perfil alto tiene y sin embargo parece que es uno de los más respetados por su actividad política. Bueno, no es novedad. El único que no tiene ruido. Claro. De todas las versiones de salida de ministros, creo que el único que tiene dentro de un rol muy importante, porque tiene roce con todos los gobernadores, no tiene críticas. También es muy Cristina, hay que meterse, animarse a Guado de Pedro. O sea, el que le pega a Guado, le pega a Cristina. Es Cristina 100%, Guado de Pedro. Eso es un condimento no menor. Bueno, pero el que le pega a Bernie
también le pega a Cristina, porque no la que lo necesariamente. puso ahí... Pero a Bernie fuera lo su puso, partido. a Bernie lo puso Cristina. Sí, pero fuera de su partido. Sí, Sí, es del sí, riñón de pero a Cristina, Bernie pero lo no puso está tan... partido. El Guado de Pedro gobierna con Cristina, o sea, Sí, el claro. Guado de Pedro es Cristina. Y por las dudas, Sergio Massa. Enseguida voy a estar hablando con Ernesto Sí. Tenenbaum, un colega al que queremos muchísimo y que vamos a meternos a hablar un poco de política y todo esto. Digo, y por las dudas, Sergio masismo, Massa es la pata totalmente. que cerró el peronismo en absolutamente. el frente de todo, Sí, ¿no es sí, cierto? y que además tiene representación no solamente en esa mesa de los martes, sino en otras partes del gobierno. Claro. Sí, tienen ministros, tiene varias Un bloquecito áreas. en el Congreso, Claro, ¿no? exactamente. Habla que con forma parte del empresarios, frente. habla con dirigencia del campo para matizar efectos de Vicentín, que parece que encontraron un salvoconducto en lo que la Me dijeron que provincia de hablaron de Santa Fe Moyano, hace. ¿puede ser? ¿Que se ha hablado de Moyano? Bueno, el hubo una martes reunión pasado? entre Guado de Pedro y Pablo Claro. Moyano. Ujú, exactamente, lo En las recibió últimas Guado horas. de Pedro a pesar de las polémicas que generó Hugo Moyano y Pablo Moyano. Esta semana lo recibió, Bueno, hoy lo recibió en pero la es- Casa Rosada, es una Pablo foto Moyano. muy importante Sí. porque mientras el martes sucedía esto, hubo una cumbre que pasó inadvertida para algunos, no para la política, entre lo más encumbrado del empresariado argentino y la dirigencia sindical de la CGT orgánica, donde Daer, Acuña. Daer, Acuña, No Moyano. no Moyano, Sí. donde hablaron de pedir rebaja de impuestos. Esta es la foto que citaba hoy. Nacho del encuentro de Esta Pablo es la foto de Moyano. hoy. No es Esa la cualquier de- foto. No, no. Quiero decir, Y es Guado de Pedro, además, claro. Sí. es Guado O sea, de Pedro, que, insisto, ustedes saben que Guado tiene una dificultad para hablar, después de una situación horrible por la que él pasó en su vida. Yo sostengo que es una enorme pena que él no quiera hablar en los medios de comunicación por un tipo interesantísimo para ser escuchado, este Guado. Me parece que ahí está, comparto Rosario, el corazón químicamente puro de Cristina en Guado de Pedro. O sea, cuando habla Guado hay que escuchar porque está hablando Cristina, ¿no? Sí, y Guado y Máximo se mueven en tándem para todo. Para absolutamente todo. Son Guado y Máximo. Ahí está. Ahora- Sí. Perdón, la reunión del martes, Me olvidé, para sí. terminar de eso, la CGT con lo más encumbrado de la crema empresaria, pidiendo por que se sale de la pandemia con rebaja de impuestos, se sale de la pandemia con un esquema donde la Argentina piense y rediseñe su sector público, pero al mismo tiempo la dirigencia gremial concediendo que había que hacer marcos y convenios probablemente pensando en una Argentina de futuro y no de pasado. Eso nos debería dar un programa entero, la interna sindical. Bueno, que hay claro, en el pero a momento. eso salió a cuestionar Pablo Cuidado, Moyano sí. y Hugo Moyano. Claro. Y salieron en muy La, duros la términos. foto del 9 de julio no solamente le generó Claro. problemas al gobierno, Claro. generó problemas en la CGT. O sea, que El- ya el- venía con ¿El crisis. sindicalista ejemplar sigue siendo Hugo Moyano para Alberto? O sea, Héctor Daer. es Héctor Daer. Sí. Es Daer. Bueno. Es Héctor Daer para claro. Porque es el para Alberto. conciliador Sí, y claro. necesita conciliación. Pero Moyano está dispuesto a romper y los cánticos cuando fueron a Mercado Libre eran necesitamos un Moyano en la CGT. Hoy por las dudas va- Lo que pasa que Sí. Moyano vio dónde meter la cuña, dijo, hay La debilidad. cuña, no la acuña. No, ¿dónde meter? Dijo. Sí, sí. Si no saco ahora algo con Mercado Libre, no lo saco Y que más. por eso tampoco es Alberto puro, porque Alberto sabe Claro. que es esto, ¿no? Hugo Moyano que va Claro. y que viene todo Totalmente. el tiempo. Bueno, por los dos, hoy Luis Barrio Nuevo le facturó Sí. a Moyano y dijo, todo muy bonito, pero si la justicia es otra cosa, compañero Moyano, cuádrese. ¿Se trata el tema justicia? Quiero hablar con Mariano y con Javi un poco de la justicia. Primera pregunta así, ¿qué es de la vida del pliego de Daniel Rafecas para ser procurador? Se murió. ¿Ya fue? Sí. El gobierno empieza a asumir que ya fue y sobre todo lo empieza a asumir Cristina Fernández de Kirchner, que ya tiene su propio candidato. Rafecas no era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, sino de Alberto Fernández. Doy de vuelta porque no entendí. ¿Daniel Rafecas ya no va a ser procurador? ¿Hay otro candidato? Daniel Rafecas no va a conseguir los 2/3 del voto del Senado que requiere. Entonces, ¿cuál es el plan? Se creó una nueva comisión bicameral de seguimiento de la procuración. Se lo va a presionar a Eduardo Casal, el actual procurador interino, por actuaciones poco claras, sobre todo el caso Y ahora se Stornelli, acordaron el de las caso de actuaciones. D'Alessio. Justo ahora les vino a acordarse. Lo 7 van, meses y medio. lo van a correr a Casal y van a entronizar a otro procurador interino, ¿Qué sería? Víctor Abramovich, actual procurador fiscal ante la Corte Suprema. ¿Cuál es el trabajo anterior de Víctor Abramovich? Te conozco. Director del CELS. CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales que dirigió durante mucho tiempo Horacio Berbisky. Exactamente. Desconozco si sigue Una dirigiéndolo. jugada Sí, de sí, lo ajedrezes, sigue, ¿eh? lo sigue siendo, Esa- sigue siendo la O sea, cabeza del CELS. Cristina Puro. Cristina Esa es Puro. una jugada. ¿Qué de dice, ajedrez. doctor? Tiene- Cambia todo. está cerca, Javi.
Está cerca. Yo creo que está difícil lo de Daniel. Daniel, amigo de Alberto de la Cátedra, muy respetado, muy querido, hombre del presidente. Cristina no lo miró bien y Rafecas tenía atrás la negativa del radicalismo, Nisman, oposiciones, estaba ahí, pandemia lo complicó, retrocedió. El plan de Cristina es Abramovich, pero en el medio tiene otro problema, que en la escala jerárquica de la Procuración, si cae Casal, hay otra persona antes que Abramovich, que es Monti. Una mujer. Una mujer, Luisa Monti. Está el tema, ¿qué van a hacer con Monti? ¿Cómo la decapitan? La también? ascendemos a algún lugar. No hay más. ¿No hay más? La tienen que mandar a La Haya. La mandan. Lo que pasa es que con eso vos a la obligás a la oposición a negociarte un nombre, Luis. El factor no es Abramovich o Monti. El problema es cuando vos corres a Casal. La oposición va a querer, hablar de un nombre. Acordate lo que pasó. Acordate lo que pasó con ¿Cómo lo Casal. corres? ¿Querés que te cuente cómo se corre en la Argentina? Lo quiero sumar a Ernesto Tenenbaum, que es un amigo que me gustaría que estuviera acá sentado a la mesa, pero creo que hace 125 días que no sale de la casa. Señor, ¿cómo estás? Estoy en casa, sí, hace bastante tiempo, no te digo completamente encerrado, pero sí, estoy mucho en mi casa y cuidándome mucho. Me alegra estoy mucho. Bien, gracias. ¿Y vos? Estoy muy bien acá, esperando que un día finalmente se concrete nuestro romance. Metáfora, quiero decir, por las dudas, para que te sientes acá periodísticamente hablando. Empiezo atrás para adelante, Ernesto. Recién hablábamos de, otra vez, Cristina y Alberto. ¿Hay fuego amigo? ¿Hay interna entre Alberto y Cristina? Y hay tironeo, es una relación que no es sencilla y que se ha manifestado muchísimas veces. Siempre uno piensa hasta dónde va a llegar la tensión. Uno de los ejemplos de la tensión fue lo que pasó la semana pasada, cuando Cristina recomendó aquella nota de Alfredo Zayat en la que se criticaba la reunión de Alberto con empresarios. Y después varios comunicadores muy identificados con el kirchnerismo y Gabe Donafini sacó una carta, hubo críticas tremendas y a veces muy despectivas sobre Alberto Fernández. Y eso fue respondido por el mismo Alberto Fernández cuando anunció la postergación de la cuarentena y dijo, si alguien pretende que yo no dialogue, que se olvide porque eso no va a pasar. En una reunión donde por primera vez desde que empezó el gobierno pareció tener un poco más de poder Alberto que Cristina, porque en esa reunión hubo gobernadores muy importantes, algunos de ellos kirchneristas como Jorge Capitanich, que elogiaron personalmente el trabajo de Alberto Fernández, mientras que la postura de Cristina logró respaldo de sectores bastante marginales, Julio De Vido, Edo Donafini, no mucho más que eso. Hasta Andrés Larroque de la Cámpora, Agustín Rossi, Daniel Filmus, distintos dirigentes kirchneristas dijeron hay que bancar a Alberto. Ahora digo... y en ese contexto Alberto dijo, yo no... Después le preguntaron incluso en página 12 por el artículo de Zayat y dijo, la verdad que me gustó una parte, otra no entiendo mucho qué quiere decir, o sea, discutió públicamente con Cristina. Ahora, tampoco hay que magnificar, uno está muy acostumbrado a cubrir internas entre personajes importantes dentro del Estado. Uno cubrió la interna Menem Dualde, la interna Menem Cavallo, la interna Dualde Kirchner, la interna, si querés, de la Rúa Chacho Álvarez. No siempre o no rápido esas internas terminan con rupturas. En este caso, Cristina y Alberto me parece que son conscientes de que forman parte de una sociedad cuyo éxito depende de que sigan juntos. Sí. Entonces irán tironeando, pero no se me ocurre que eso defina ni que Cristina se imponga completamente sobre Alberto, ni que Alberto mande solo. En todo caso, el peor perjuicio que puede tener esto para el gobierno es que lo trabe una y mil veces en decisiones que son importantes. ¿No sentís que eso está pasando? ¿No sentís que, digo, porque primero es cierto la descripción que vos haces de la historia de las internas clásica en la Argentina. Nunca en la historia el vicepresidente tenía los votos, unge al presidente y transforma como estratega a Alberto Fernández en el presidente de la Nación. Pero digo, ¿no sentís que traba? Porque el propio presidente pone foco en esas discusiones, ¿no? Eve de Bonafini dice lo que dice, uno está acostumbrado, podría haberse dejado pasar, no, el presidente va y le contesta. Se produce el tema del memorándum de entendimiento, el presidente va y habla. Alguien habla de Venezuela, que de paso hoy el canciller desmintió a su propio presidente porque dijo no hay Estado de Derecho, el presidente va y habla. ¿No sentís que es el propio presidente el que, no sé, con un afán de comunicación o como con una coalición todavía que no cierra, es el que traba el funcionamiento? No sé, la verdad es que no lo sé. Me da la impresión de que el presidente tiene un estilo circular donde
cuando expresa opiniones sobre temas complejos que atienden a distintos intereses, cada párrafo hay una curva, una contracurva, una marcha y una contramarcha. Entonces vos ves todo el derrotero de Venezuela, desde que habló el representante argentino en la ONU, hasta que después habló Alberto, hasta que ahora habla Felipe Solá, y en todos los casos hay distintos acentos en distintas sílabas, pero una palabra más o menos igual. Sí. No es una dictadura, pero no es un Estado de Derecho. No es una democracia, pero no queremos intervención. Nos preocupan las violaciones a los derechos humanos, pero es un tema de los venezolanos. Depende con quién hable, hay un acento en una sílaba o en otra, o más énfasis en un punto o en otro de todo esto. En cualquier caso, la posición del gobierno argentino, en este caso, en el caso de Venezuela, por ejemplo, no es la que tenía Cristina, que era de alineamiento absoluto con el madurismo y sin ningún tipo de observación. De hecho, hoy Alicia Castro, ex embajadora argentina de Cristina en Venezuela y en Londres, critica a Felipe Solá por lo que dice, y no es la de Macri, que da alineamiento absoluto con Estados Unidos. No sé si es la correcta, a mí me gustaría, la verdad que yo creo que Venezuela es una dictadura, y me gustaría una posición más categórica, Claro. pero entiendo que hay una posición más intermedia del gobierno argentino, que han tenido muchos gobiernos en la historia, que desde Alfonsín tenía una política exterior así. No rompía con Estados Unidos, no lo tomaba como un enemigo, pero discutía por lo que pasaba en Nicaragua. ¿Vos te acordás? Te acordarás Sí, igual claro. que yo. Sí, claro. Política independiente, no alineamiento. Ahora, me doy cuenta sí que Alberto Fernández intenta administrar ese conflicto que hay con Cristina, donde hay evidentemente posiciones distintas. Cada 2 por 3 aparece algo instalado desde el Senado o desde el Instituto Patria, que no es la agenda, digamos, más de consenso de la Casa Rosada. Que un día aparece Vicentín, otro día aparece Sí. de Sur, Sí, otro claro. día aparece amenazar con sangre a la Corte Suprema de Justicia. Otro día aparece comisiones de investigación sobre hechos del macrismo. Mientras en la Casa Rosada hay una agenda distinta. Y eso sí traba. No sé si lo traba el presidente, lo traba la vicepresidenta, lo traba el internismo que hay, pero vos te das cuenta, qué sé yo, la forma de resolver Vicentín está trabada. Claro. Hay una idea de Perotti, otra idea de Cristina. Y eso sí traba hacia un gobierno que por momentos camina hacia un lado con una pierna y con la otra pierna hacia el otro lado. Desenvolver Edesur en medio de la negociación inexplicable. la negociación de la deuda externa muestra un gobierno que da 2 señales hacia el exterior. Sí. Ni siquiera entro a juzgar cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Simplemente digo que una cosa traba a la otra. ¿Qué te pasa con esto que ahora, cuando empezó la cuestión de la cuarentena, venía la discusión, la infectadura, recién hablaba Florencia Cano, si había que privilegiar la salud o la economía? Hoy nos damos cuenta que era una discusión ociosa absolutamente, porque hay una crisis económica fenomenal y ahora se agrega un temor de inseguridad que algunos ya vaticinan. Bernie, acá sentado, dijo septiembre va a ser difícil. Garrigós, que es insospechada de ser una mujer de derecho, Garrigós de Reverie, dice, ¿qué te pasa con estas? Digamos, ¿qué país te imaginás en los próximos días con o sin cuarentena? No, mira, yo creo que la sociedad argentina, como muchas sociedades del mundo, están enfrentando en estos tiempos uno de los desafíos más extremos que le puede tocar vivir a una sociedad, que es la decisión de tener que elegir entre encerrarse y quedarse sin plata o caer mucho en su capacidad de vida, calidad de vida, anímica, económica, etcétera, o no encerrarse y enfrentarse a una calamidad, a una tragedia. Y entonces cada sociedad lo va definiendo de manera distinta, pero todas las sociedades, sobre todo donde más ha pegado el virus, que es Europa Occidental y toda América, está sufriendo muchísimo. Entonces uno ve, la Argentina hoy va subiendo la cantidad de muertos por millón de habitantes, pero comparado con lo que vivió, Sí, claro. te digo, países que no vieron mucho, Holanda, por ejemplo, o Suecia, o Francia, o España, etcétera, la verdad que no ha sufrido mucho, y ni que hablar con los países de la región, a excepción de Uruguay y Paraguay. Ahora, no ha vivido, eso muestra el éxito de todo lo que se hizo de aquí para atrás. Ahora, de aquí para adelante es una gran pregunta, porque si vos mirás los datos de hoy o de esta semana, ya hay 10 países del mundo que tienen más de 100 muertos por día. Y la Argentina es uno de esos 10. Entonces, y la pregunta que vos hacías hace un rato es, bueno, ¿hasta dónde va a subir esto? ¿Cuánto más va a sufrir la sociedad argentina cuando además vos tenés números que son aterradores en el conurbano? Vos ves los casos en el conurbano y es una subida terrible. En la ciudad de Buenos Aires es una subida escalón por escalón, pero sigue subiendo. Y empieza a aparecer en el interior el desafío también ahora. Y bueno, vos tenés, lo que vos planteás es así. Hay un problema económico muy fuerte y hay un problema sanitario que sigue siendo muy fuerte. Y me parece que es razonable pensar, y es lo que nosotros, me parece, como periodistas tenemos que decir, es que los próximos meses van a ser muy duros para la Muy Argentina. duro, sin duda. Sí, Nacho. Ernesto, ¿qué estás viendo de la política? Viste que se habló mucho de
el sector dialoguista del gobierno, el sector dialoguista de la oposición. ¿Crees que esta pandemia la política va a salir fortalecida o que van a seguir predominando en ambos sectores los extremos, los más, si se quiere, duros? No, yo en la política veo dos corrientes, dos formas de dividir la política. Una la forma más habitual, que por un lado pone a Juntos por el Cambio, por otro lado a el Frente de Todos, es decir, hay dos partidos políticos, dos agrupaciones fuertes que están divididas porque compiten electoralmente, y otra división que tiene que ver entre moderados, entre palomas y halcones. Es decir, por un lado, uno ve gente que puede hablar entre sí, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández son los ejemplos más categóricos, y gente que no, Cristina y Mauricio Macri son los ejemplos más categóricos. Entonces, me parece que en esa dinámica se juega mucho el futuro de la sociedad argentina. En los últimos 16 años, lo que primó fue los sectores, la política de los extremos, es decir, dos sectores que consideraban que los adversarios eran enemigos y que muy difícilmente se podía hablar entre ellos. Y en este momento aparecen otros elementos que muestran sectores moderados que sí pueden hablar entre ellos y que intentan con dificultades no eliminar las diferencias que tienen, pero sí procesarlas en una mesa de negociación. Y entonces uno lo ve en esta dinámica a Alberto Fernández, a Horacio Rodríguez Larreta, en muchos momentos a Axel Kicillof, que en este sentido ha hecho un crecimiento para mí claramente, coincido 100% en lo que estás diciendo. Sí. Y después a todos los gobernadores del país, que en cada vez, uno lo vio eso el jueves pasado. Ahora, dicho esto, es muy difícil hacer análisis político sobre este barril de pólvora, porque uno lo que ve es realmente una situación muy, muy difícil, y es muy difícil saber, por ahí en 6 meses la gente está pidiendo que gane Gómez Centurión o algo peor, es decir, nadie sabe, la política finalmente la define la sociedad con sus pensamientos, con sus valores, etc. Y ante un desafío tan grande en lo económico y en lo sanitario, yo no sé cómo van a cambiar los valores, si los valores democráticos se van a mantener, si va a haber enojo con la democracia, porque la democracia, el otro día me decía Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, me decía eso, tengo miedo que el enojo por la pandemia termine siendo un enojo con la democracia, porque la democracia no puede satisfacer la frustración que va a generar toda esta situación. Claro. Entonces me parece que el análisis político que yo más miro, más que yo miro mucho, y me resultaba súper interesante lo que hablaban en la mesa, incluso con mucha información que yo realmente no tenía, sobre reuniones, sobre tironeos, etc. Pero cuando abrís el cuadro un poco más, lo que te preguntás es, bueno, ¿hacia dónde va la política argentina con las situaciones estructurales tremendas de tensión gigantesca que se están produciendo en la vida de cada uno de nosotros? Claro. ¿Cómo vamos a estar todos dentro de unas semanas? Ernesto, vos hablabas hacia dónde va la política y yo te quiero sacar de tu zona de confort y me quiero salir de la zona de confort porque quiero preguntarte sobre el periodismo, sobre nosotros, sobre vos. Hubo una solicitada de una serie de colegas muy famosos, con mucho nombre, sobre que la democracia está en peligro, la república está en peligro, van a meter presos periodistas que supuestamente tienen vínculos con los servicios o tuvieron. Hubo una contra solicitada de muchos más colegas, tal vez con no tanto nombre, pero muchos más, planteando otra postura y hablando de las condiciones de trabajo. Vos no firmaste ninguna solicitada. No, pero yo no firmo solicitadas. ¿Cómo ves en dónde estamos parados, dónde estamos yendo periodistas que se autopromocionan, periodistas que se autovictimizan, periodistas que chatean con el presidente en horas de la madrugada y después se quejan de lo que dice el presidente? ¿Cómo ves este periodismo cloacal en el que nos hemos metido y no sabemos cómo salir? No sé si sería tan duro. A ver, yo tengo muchos amigos en las dos solicitadas y en general no firmo solicitadas porque tengo los lugares donde digo mis cosas y porque firmar solicitadas te obliga a compartir un texto con el cual no coincidís completamente y a compartir con gente que uno quiere y gente que uno no quiere. Entonces prefiero, salvo que haya una causa que sea indiscutible, ¿viste? Que yo prefiero decir las cosas que yo pienso en los lugares donde yo estoy. Eso primero. Segundo, yo creo que en Argentina, a ver, ¿cómo uno mide si hay libertad de prensa en un país? Uno mide por si hay periodistas detenidos, periodistas exiliados, si hay medios que son cerrados, si hay, ponele un poco más, marchas con nuestras caras como enemigos del pueblo, afiches en las calles con nuestras caras, casas de colegas marcados porque opinan en contra del gobierno, amenazas, y uno ve distintos elementos que uno puede jugar si en un país hay libertad de prensa. Bueno, hoy en día me parece que en la Argentina hay libertad de prensa, que se puede decir. Ahora, eso no quiere decir que de repente no pase algo sobre Hugo Alconada Amón cuando estaba Macri, que lo seguía
seguían los espías de la AFI, o sobre Luis Majul en este momento, que tuvo una serie de situaciones desagradables, que uno no puede decir, mirá, esto que pasa con estos colegas no me gusta, pero eso son tensiones habituales que pasan en los sistemas democráticos. Cualquier persona que sabe de libertad de prensa mira a la Argentina y dice, acá no hay un problema serio de libertad de prensa. Y me parece que nuestro trabajo es estar tranquilos y informar y analizar y opinar. Estoy muy de acuerdo con el informe de FOPEA que dice, periodismo no es insultar. La persona que le dice, jefa de la banda 3 veces por día a Cristina, no está haciendo periodismo, está haciendo demagogia. Y la persona que le dice, hijo de puta Macri cuando era presidente, no está haciendo periodismo. A mí ese tipo de periodismo por lo menos no me gusta una cosa más reflexiva, informada, precisa, un poco lo que hacían ustedes antes. Y también me cuesta ver que, dado que los problemas de libertad de prensa que existen en este país, como en cualquier democracia, hoy tengan la envergadura para generar un debate nacional, porque la verdad que los problemas que tenemos en la sociedad son tan gigantescos, que por supuesto que si hubiera un problema serio, hay que gritar y hablar y denunciar, etcétera. Pero la verdad no me parece, por ahí me equivoco, tampoco quiero ser duro de verdad, ni entrar en debates interminables. Nuestro trabajo es contar la realidad, o yo lo siento así, no ponernos nosotros a ver qué nos pasa a nosotros los periodistas, que no es un tema tan importante. Totalmente. Bueno, Señor, un placer verte, como siempre. Ojalá que sea... Yo sé que sos mucho mayor que yo, por eso no puedes salir de tu casa, pero te espero pronto por acá, por la mesa, y ojalá que sea habitual. De verdad, gracias, Ernesto. Va a ser un gustazo, Luis, te quiero mucho. Igual. Y un saludo a todos los muchachos. Dale. Muchas gracias, señor Ernesto Tenenbaum. Todavía hay más información porque quiero seguir hablando con la mesa. Hay más de data política y quiero preguntarle a Mariano qué va a pasar si se presenta. Parece que se postergó la presentación de la reforma judicial que se iba a hacer mañana. ¿Lunes o martes? Lunes o martes por lo menos, pero quiero preguntarle a Mariano. Muchísimas gracias a nuestro director, que es Pablo González, porque hoy es el día del director de tele. En él, a todos. Pequeña pausa y hablamos del resto. Me deben el tema de los presos en las cárceles. ¿Así? ¿En dónde hubo? En Bahía Blanca, 22 casos, Bien. y en Cenillosa, en Neuquén, más de 12. Me deben todos los temas políticos y el doctor La Justicia. Mañana nos vemos. Soy Luis Novarecio. Esto es el Males 2020. Gracias por estar ahí.